Bien, amados hermanos, les invito a buscar en vuestras Biblias en la epístola a los Hebreos. Hebreos capítulo 6, versículos 18 al 20. Hebreos capítulo 6, versículos desde 18 hasta el 20. Dice así la palabra del Señor: para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Palabra de Dios, que la bendiga en nuestros corazones. He querido poner por título al mensaje en esta mañana, amados hermanos, Jesús, el ancla más segura. Repita conmigo, por favor: Jesús, el ancla más segura. Les invito a orar. Señor, te damos gracias en esta linda mañana porque nos permites, nos das el privilegio de estar en tu casa, Señor amado, con el propósito de adorar y bendecir tu nombre. Te damos gracias, Padre, porque hemos cantado a ti, hemos alabado tu nombre, hemos ofrendado, Señor amado, hemos leído tu palabra, pero ahora necesitamos que tú hables a nuestras vidas, Señor amado, porque hemos venido a saciar nuestra sed espiritual. Amén. Ahora, Señor amado, te rogamos que uses mis labios, mi mente, mi corazón, mi espíritu, y yo sea solo un canal en el cual tú fluyas, Padre Santo, trayendo bendición, palabra de vida a nuestros corazones. Todo lo ruego en el nombre poderoso de Jesús el Señor. Amén. Amados hermanos, la epístola a los hebreos, o la carta a los hebreos, los historiadores bíblicos, los teólogos, no han logrado descifrar quién fue quien la escribió. Es decir, que cuando usted escuche a alguien que le diga que la carta de los hebreos fue escrita, por ejemplo, por el apóstol Pablo, o por el apóstol Santiago, o por cualquier otro apóstol, no se sabe. Es una carta que no se sabe quién fue que la escribió. Pero sí estamos seguros de lo siguiente: sabemos quién la inspiró. Y quien la inspiró fue el Espíritu Santo. Que dice la palabra del Señor que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, corregir. Eso lo dice Pablo a Timoteo: instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pero en esta carta a los hebreos es exactamente una carta escrita de 13 capítulos en los cuales el Señor le habla a través del escritor de los hebreos al pueblo de Israel que ha llegado a Jesús, pero que está enfrentando persecución por ser cristiano, por seguir el camino de la salvación. Está enfrentando luchas, está enfrentando problemas serios con su identidad como cristiano. El capítulo 6, en el contexto del capítulo 6, que es el que vamos a leer, o en el cual vamos a hablar de algunos de sus pasajes en esta mañana, en el contexto de él, el apóstol, o quien escribe, el Espíritu Santo hablando a través de este hombre, le habla, tanto en este capítulo como en los anteriores, sobre el lugar de donde se encuentra la fe, donde la fe puede estar más segura, porque simplemente, amados hermanos, ellos estaban siendo zarandeados y muchos de ellos habían claudicado y se habían apartado de la fe, y otros estaban a punto de apartarse de la fe. Por eso en este capítulo es fuerte, muy fuerte, y el Señor le habla a su pueblo y le dice: saben, la única seguridad que ustedes pueden tener para mantenerse firme es Jesús como el ancla que penetró el velo y entró al lugar santísimo, y desde allí ustedes pueden estar seguros. Por eso en esta mañana
He querido poner por título el mensaje, como le dije esta mañana a Jesús, el ancla más segura. Es decir, mirando el contexto en el cual se escribe esta carta, mirando el problema que los cristianos hebreos, judíos estaban teniendo, ¿por qué razón el Señor le dice, saben, ustedes necesitan recordar que para poder no claudicar, no apostatar, no irse de la fe, tienen que recordar que hay un ancla que los sostiene firmes para poder andar en la vida cristiana? En los capítulos anteriores de este capítulo 6, el autor de los Hebreos ha estado exhortando a estos destinatarios a avanzar y en su compromiso con Cristo, en lugar de quedarse estancado en su fe. Hay partes en ese mismo capítulo 6 que dice, ya tienen que salir de los rudimentos de la fe. Está hablando de las cosas más sencillas de la fe. Y está diciendo, usted tiene que profundizar más allá para que no sean movibles, para que sean inconmovibles. Y como único pueden permanecer firmes es atado al ancla que es Jesucristo. Es exactamente lo que está diciéndole el escritor a los hebreos o el Señor a través de este escritor a su pueblo. En resumen, amados, en el contexto de este capítulo 6, versículo 18 al 20, enfatiza la confiabilidad en Dios y la necesidad de mantener una fe en Jesús como el fundamento de nuestra fe, como el fundamento de nuestra esperanza. Amados, Jesús es el ancla más segura. Y vamos a concentrarnos ahora en ese tema. Jesús, el ancla más segura. He mirado y he leído estos versículos que quiero una vez más leerlo para que entren en contexto directo. Dice el escritor, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Amados, hay tres ideas que me surgen de este pasaje, en el cual quiero compartir con ustedes en esta mañana, que creo que ayuda a analizar el tema tan necesario de mantenerse firme cuando enfrentamos tormentas en la vida y enfrentamos dificultades que atentan contra nuestra existencia como hijos de Dios. Lo primero que hace que Jesús sea un ancla, o lo primero que me ayuda a mantenerme firme en medio de este conflicto espiritual que tú y yo enfrentamos, es recordar que hay una promesa inmutable. En otras palabras, Dios es un Dios inmutable. La palabra inmutable significa Dios nunca cambia. Dios es estable, constante, seguro, su presencia es real y nunca cambia. Hay promesas inmutables de Dios. Lo que me ayuda a mantenerme firme en los embates de la vida como cristiano, a lo cual me enfrento, es recordar que hay seguridad en la palabra del Señor, hay seguridad en sus promesas, porque Él es el ancla más segura. Esto representa, amados hermanos, la promesa inmutable de Dios. Como se menciona en este Hebreos 6:18, Dios no puede mentir, Dios no miente, nunca va a mentir, y sus promesas son firmes como un ancla en medio de aguas turbulentas de la vida. Dios no miente, amados hermanos, Él no cambia. Si Él te ha prometido estar contigo todos los días hasta el fin del mundo, Él va a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Si Él te ha prometido que cuando pases por las aguas no te ahogarás, y cuando pases por el fuego no te quemarás, tú puedes vivir convencido que eso es real, porque Él estará contigo y seguirá contigo y te mantendrá firme aún en medio de las turbulencias de la vida. Amados hermanos, eso me ayuda a saber que en tiempos difíciles debo de recordar que Dios siempre cumple lo que promete. Amén.
Digan conmigo, Dios siempre cumple lo que promete. Repítelo, por favor. Dios siempre cumple lo que promete. Sus promesas son firmes. Dice el pasaje, dice así de esta manera, ese versículo 18, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta. Es decir, que como Jesús es el ancla de la fe, me ayuda a mí a entender de que su promesa siempre me sostendrán. En otras palabras, hermanos, cuando tú estés angustiado y afligido y estés zarandeado por los vientos de la vida, por las tormentas de la vida, busca la fortaleza y consuelo en las promesas de Dios. Por eso la palabra es tan poderosa. Cuando tú buscas fortaleza y consuelo en su palabra, entonces podrás enfrentar los desafíos, recordar de su amor y su gracia y su cuidado como un ancla segura para el alma. El Señor, amado hermano, es tu fortaleza. Por eso yo me he aprendido muchas promesas y trato de vivir bajo esas promesas de Dios. Porque soy zarandeado muchas veces como lo eres tú, como todo el pueblo de Dios es zarandeado. Cuando eres zarandeado, recuerda que la palabra de Dios es fiel. El Señor es fiel. Sus promesas son reales, son verdaderas. Son sí y amén. Siempre se cumplirán. Me acuerdo siempre lo que dice un himno muy antiguo que dice: todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras viva aquí cercado de su luz, siempre en sus promesas confiaré. Amén. Grandes, fieles, las promesas del Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Amén. Por eso el ancla de la fe es Jesucristo, que está allí anclado, sosteniéndonos y ayudándonos. Otra de las ideas que me ha gustado mucho al leer este pasaje que acabo de leerle es que Jesús, no solamente las promesas son inmutables en Dios, sino que Jesús es nuestra esperanza. Digan conmigo, Jesús es nuestra esperanza. Repítelo fuerte, hermano. Jesús es nuestra esperanza. Amados hermanos, nos recuerda que Jesús es esperanza de vida, es esperanza de consuelo. El versículo 20 dice que Jesús es nuestro sumo sacerdote eterno. Dice en el pasaje, el versículo 20, que Él penetró el velo como precesor de lo que venía para nosotros. Dice, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote. ¿Saben qué pasaba, hermanos? Antes de la muerte de Cristo, nadie podía entrar a la presencia de Dios, al lugar santísimo, en el tabernáculo o en el templo en Jerusalén. El lugar santísimo solamente se podía entrar una vez al año, el día de la expiación universal. El sumo sacerdote, después de haber cumplido un ritual extremadamente delicado para estar santo totalmente y poder entrar al lugar santísimo, si alguien osaba entrar a ese lugar, era muerto irremisiblemente. Pero ¿sabe qué ocurrió? Cuando Jesús entró, murió, dice la palabra del Señor, que cuando Él, en Lucas dice que cuando Él derramó su sangre y expiró, dice que el velo del templo se rasgó por la mitad de arriba a abajo. El velo separaba el lugar santo del lugar santísimo. Y lo que significa esto es que con la muerte de Jesús, ahora tú y yo tenemos acceso directo a la presencia del Señor, y por lo tanto eso trae esperanza a la vida del ser humano. Cuando estás siendo atacado, amado hermano, en tu vida cristiana, cuando los vientos son huracanados contra ti, recuerde que Jesús entró, dice la palabra, como ancla. Está anclado en el lugar santísimo y tú puedes sujetarte. Él fue el precesor tuyo. Ahora tú puedes ir a la presencia del Señor en tus luchas y anclarte en el Señor, porque Él trae esperanza a la vida del ser humano. En medio de la confusión, en el caos del mundo, amados hermanos, Jesús es nuestra esperanza y nuestro refugio. Aleluya. Amén. Él es nuestra esperanza y nuestro refugio. Amados, confiemos en Jesús como nuestro sumo sacerdote. Busquemos su guía y refugio en tiempos de necesidad, sabiendo que Él es nuestra esperanza segura. Amén. Amén. Él es nuestra esperanza segura. Y lo tercero que me enseña este pasaje
que he podido estudiarlo y leerlo, es que ese mismo Jesús me da acceso a la presencia de Dios. Ahora tú y yo tenemos la bendición de tener el sacerdocio universal. Nosotros, tú y yo, podemos directamente ir a la presencia del Señor sin necesidad de un intermediario, de un sacerdote que se mete entre tú y Él. Ahora tú no necesitas a alguien más para que te presente a Dios. Ya Jesús te abrió la puerta para ir a su presencia y adorarlo. Amados hermanos, este ancla que entra por el velo y se pega directamente ahí al lugar santísimo, amados hermanos, nos ofrece acceso a la presencia de Dios. El velo que separaba fue roto. Cristo te abrió las puertas. Y Jesús decía: yo soy la puerta. El que por mí entrare, entrará, cenará y estará seguro. Cristo es la puerta para entrar a la presencia del Señor. No importa cuán lejos nos hayamos alejado y cuán profundo sea nuestro pecado, tenemos acceso a Dios a través de la gracia del Señor derramada en Jesús, por ti y por mí. Tres grandes enseñanzas en este pasaje. La primera, la promesa inmutable de Dios. La segunda, Jesús es nuestra esperanza. Y la tercera, acceso a la presencia de Dios. Tú y yo tenemos eso garantizado. Ahora he tratado y me puse a profundizar un poco con respecto al ancla. ¿Qué algunas características claves de un ancla efectiva y cómo se aplican a la analogía de nuestra fe como ancla segura? Estuve analizando y vi varias cosas interesantes. Por ejemplo, un ancla, para que sea segura y pueda sostener un barco en medio de una tormenta, para que no sea arrastrada hacia los arrecifes o a las rocas y sea destruida, primeramente tiene que tener peso y solidez. Peso y solidez. Y estamos hablando en Jesús como el ancla segura. Jesús, el ancla segura. Debe tener peso y solidez. Un ancla efectiva debe ser lo suficientemente pesada y sólida para hundirse en el fondo marino y mantenerse firme ante las fuerzas del viento y las corrientes oceánicas. De manera similar, nuestra fe debe ser sólida y arraigada en la verdad de las promesas de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El ancla debe ser firme. ¿Dónde está tu ancla? ¿Quién está aguantando tu ancla? ¿O cuál es tu ancla? Jesús es el ancla más segura. Otra de las características del ancla es que tenemos que ver su diseño y forma. El diseño y la forma del ancla. Las mejores anclas tienen un diseño que les permite agarrarse con firmeza en el lecho marino. ¿Han visto las anclas? Es fácil detectar un ancla. Ahora, debe tener algunos garfios, algo que se pueda afianzar al lecho marino, y más cuando las corrientes tratan de arrastrar el barco. Debe de pegarse allá en las piedras del fondo, a los arrecifes. Debe tener un diseño importante, amados hermanos. Las mejores anclas tienen un diseño que les permite agarrarse con firmeza al lecho marino. De manera analógica, nuestra fe debe tener un fundamento sólido en la palabra de Dios y en la obra redentora de Jesús en la cruz. Amén. Ese ancla, tu vida cristiana, para que tenga ese ancla, tiene que estar arraigada a la palabra y el conocimiento de Cristo, para que nadie pueda sacudirte, para que los vientos no te hagan naufragar. Lo tercero que encontré con respecto al ancla es que debe tener resistencia a la corrosión. Resistencia a la corrosión, es decir, que no se oxide, o tratar por todos los medios de darle mantenimiento para que no se deshaga. Un ancla bien mantenida está protegida contra la corrupción o la corrosión.
contra la corrosión, no corrupción, aunque también, ¿no? Esa nos pega a nosotros. La corrosión. Es decir, amados hermanos, en nuestra vida de fe debemos protegernos contra las influencias corrosivas del pecado y la incredulidad que pueden debilitar nuestra relación con Dios. Esa ancla, amados hermanos, tiene que estar protegida, tiene que estar bien aceitada, tiene que estar bien conservada para que pueda cumplir su propósito. Y como nosotros debemos estar conectados, amados hermanos, debemos estar en nuestra vida de fe, debemos protegernos contra la influencia corrosiva del pecado. Si le das lugar al diablo, le das una uña y te toma el brazo. No puedes estar jugando con el pecado, porque si lo haces, eres presa fácil. Y el ancla, por eso el ancla debe tener resistencia a la corrosión. Otra de las características del ancla tiene que tener, esto es importante, una conexión firme. Es decir, un ancla debe estar conectada con una cadena o un cabo de nylon. El cabo es una soga de nylon muy fuerte que se utiliza para esto. Esta debe estar bien fuerte para que no se rompa en medio de la turbulencia, en medio de la tormenta, en medio de la fuerza que vienen en contra de tu vida. En otras palabras, hermanos, nuestra fe debemos estar conectados firmes a Jesús. Conectados firmes a Jesús, quien es la fuente de nuestra esperanza y seguridad. Amén. Amén. Conectado, firme, el ancla. No podemos, hermanos. Recuerden cuando Jesús le dice en Juan 15, vosotros son los pámpanos, yo soy el tronco. El que permanece en mí llevará mucho fruto. Pero dice, separados de mí, dice Jesús, nada podéis hacer. Es la misma analogía de lo que nos estamos refiriendo ahora. Si Jesús es el ancla, debemos estar conectados fuertemente a Él para no ser arrastrados por las corrientes de este mundo. También otras características es que debe tener un uso correcto. El uso correcto del ancla. Un ancla debe ser utilizada en el momento adecuado, de la manera correcta, para ser efectiva. Para ser efectiva. Yo estaba viendo un video hace poco, cómo se parquean, cómo es necesario atracar los botes. En Miami, por ejemplo, hay lugares en los cuales en los fines de semana van muchos botes a disfrutar en bajíos de arena, y hay muchos botes. Y una de las características importantes que tiene que tener el capitán del navío, del barco que vaya a llevar, es saber dónde lanzar el ancla y de qué manera, hacia qué lugar lanzarlo, para que no choque una barca con otra, para que no haya o no sea arrastrado, o para que no haya un accidente. Por eso el ancla tiene que tener un uso correcto. ¿De qué manera? De manera similar, nuestra fe debe ser activamente aplicada a nuestra vida diaria, confiando en Dios en todas circunstancias. Ese es el ancla. Recuerden, Jesús es el ancla más segura. Tenemos que estar sujetados a Él, usarlo de la manera correcta. Y por último, la última característica que estuve buscando en el ancla que me gustó es la confianza. La tripulación confía en el ancla para mantenerse a salvo, ¿no es verdad? Exactamente, una tripulación, cuando el capitán dice, tiren el ancla para que no nos arrastre el barco, tiren el ancla, ellos confían en el ancla, por eso lanzan el ancla, y es tan importante hacerlo. Amados hermanos, también de esta manera nuestra fe debemos confiar plenamente en, como decía, en las promesas de Dios y en la obra de Jesús como nuestro fundamento de refugio. Ese es esencial. Debemos de confiar en el Señor, que es el que nos sostiene firme en medio de los grandes desafíos. Amados hermanos, analizando este tema del ancla, porque me gustó esa analogía, cómo Jesús es el ancla de nuestras vidas y de nuestras almas, que nos mantiene firme en medio
de las vicisitudes y problemas de la vida, me he encontrado materiales inefectivos para un ancla. Hay algunos materiales que son inefectivos, es decir, materiales que no son correctos para hacer un ancla. Por ejemplo, nunca se te ocurra, si tienes un barco, comprarte un ancla de plástico. ¿No es verdad? El plástico no sirve para hacer un ancla. No pesa. El plástico es liviano, no tiene la resistencia ni la densidad necesaria para anclar un barco en medio de una tormenta. No hagas nunca un ancla de plástico. De manera similar, las soluciones superficiales no pueden proporcionar una seguridad duradera en la vida. ¿Saben cómo se llama eso en nuestro carácter o en la vida del ser humano? El materialismo. El materialismo es un ancla de plástico. Al perseguir la acumulación de riquezas y bienes materiales como fuente de seguridad, muchas personas descubren que la riqueza no puede proporcionar paz duradera ni protección en momentos de adversidad. ¿Sabe qué te da el dinero? Te puede dar medicina, pero no te puede dar salud. Te puede dar una casa, pero no te puede dar un hogar. Te puede dar comida, pero no te puede dar apetito. Y así sucesivamente, ¿cuántas cosas te pueden proporcionar las riquezas materiales que al final no te pueden producir lo mejor y lo más importante? Siempre voy a recordar la historia de la mujer que en los años 60 era la diva de la televisión y la diva del arte en los Estados Unidos y en el mundo, Marilyn Monroe. La mujer más bella, la que hacía que cuando pasase todo el mundo se quedase asombrado con Marilyn Monroe. De tal manera que aún presidentes quedaban alucinados con tan bella mujer. Lo había ganado todo. Multimillonaria. Lo tenía todo. Y un día se quitó la vida dejando un pequeño papel. Decía: me voy de este mundo porque no soy feliz. No soy feliz. Amados hermanos, esa es un ancla de plástico. El materialismo es un ancla de plástico. La gente se esfuerza, 2, 3, 4 trabajos, 5, 6 negocios multimillonarios, trata de ser, pero ¿saben cuántos y cuántos y cuántos luchando por lo material se olvidan de lo espiritual? Y todo queda, todo termina. Hace poco escuchaba la historia de ¿cómo se llama el que escribió, el de Apple, que ya murió? Steve Jobs. Él decía, antes de morir, murió de cáncer a los 60 y tantos años, 50 y tantos, 70 y tantos, 60, hace poquito, hace unos años atrás. Y él decía: con el tiempo me he descubierto que un carro de $10,000 puedo llegar igual en uno de $300,000. Que una casa de $100,000 es la misma, puedo vivir igual, dormir igual que en una casa de $100 millones. Y así sucesivamente. Porque la vida no se basa en las cosas materiales. Y esas son anclas de plástico que no te dan seguridad. Oh, sí, pastor, pero no estoy diciendo que las cosas materiales sean malas. No. Lo que sí me refiero es que si tu ancla está en las cosas materiales, es un ancla de plástico. Otro de los materiales que estuve mirando, que nunca se te ocurra hacer un ancla o poner tu seguridad en ella, es el cartón. Nunca hagas un ancla de cartón. No lo hagas. El cartón es frágil y se desintegra fácilmente en el agua. Buscar seguridad en posesiones materiales o riquezas pasajeras es como confiar en el cartón para enfrentar las tormentas de la vida. La misma historia, el cartón tampoco sirve. Lo llevo entonces. El ser humano muchas veces trata de mantener su seguridad
en el prestigio y en el éxito mundano. Tengo prestigio, tengo éxito, mi publicación en Instagram tiene 500,000 o 50 millones de vistas o de like, y yo trato de ser alguien extremadamente influencer. Amados hermanos, eso, buscar la seguridad en la fama, el éxito profesional o el reconocimiento público puede ser efímero y en última instancia insatisfactorio. Amados hermanos, es un ancla de cartón. Lo tercero que me resultó jocoso, que hay muchos también que tratan de hacer un ancla con otro material que tampoco sirve: la poliespuma. ¿Saben lo que es la poliespuma? La poliespuma es ligera y flotante. Sí, sirve para flotar, pero no sirve para ancla. ¿Están conmigo, hermanos? Amén. Lo que hace inadecuada a un ancla. Del mismo modo, buscar seguridad en la complacencia y en la evasión de los desafíos no es efectivo a largo plazo. No busques un ancla o no hagas un ancla de poliespuma. En otras palabras, es también la autosuficiencia. El ser humano cree a veces que intentar depender únicamente de nuestras propias habilidades y recursos para enfrentar las tormentas de la vida puede llevar a la sensación de agotamiento y fracaso cuando nos damos cuenta de nuestras limitaciones. No, amados, no podemos hacer anclas de poliespuma. No podemos hacer ancla o anclarnos solamente con nuestra autosuficiencia. Necesitamos de un ancla más segura y estar sujetado a ella. Y la mejor de todas es Jesucristo. Otra ancla que no me gustaría nunca que usted hiciera o tratase de anclarse con ella es querer hacer un ancla de vidrio. El vidrio es quebradizo, no puede resistir las fuerzas del mar. Confiar en la fragilidad de las relaciones humanas o en la aprobación de los demás puede resultar en decepción y vulnerabilidad en momentos difíciles. No se te ocurra mantener tu seguridad en las relaciones humanas. Son necesarias, son buenas, mantener gente a tu lado es buena, pero esa no debe ser tampoco tu mejor ancla. Aunque las relaciones son valiosas, poner toda nuestra seguridad en ellas puede resultar en desilusión y en dolor cuando las personas nos defraudan y abandonan. ¿Alguno de ustedes ha sido defraudado por alguien en la vida? No es verdad, es una pregunta retórica, pero es la verdad. Todos hemos sido de alguna manera defraudados en la vida. Por eso nuestra ancla no puede estar tampoco, no puedes hacer un ancla de vidrio. Amén. Porque las personas tristemente fallan y te fallan en la vida. Y por último, no se te ocurra hacer un ancla de papel. El papel es ligero, se deshace al contacto con el agua. Buscar seguridad en creencias y filosofías y religiones humanas sin un fundamento sólido es como construir un ancla de papel que no puede sostenernos en la tormenta. Amados, la religión, las filosofías humanas son huecas, tampoco te pueden sostener. Por eso nosotros, yo me acuerdo cuando yo vivía en Cuba, me acuerdo que a todos los que éramos cristianos en la escuela nos decían: ¿dónde están los religiosos? Me acuerdo que mi pastor, yo era un niño jovencito, y mi pastor decía: nunca se dejen decir que ustedes son religiosos. Porque religioso es todo aquel que cree en algo. Mucha gente cree, dice: no, yo no soy religioso.
yo soy cristiano, yo creo en Jesús que vino a este mundo, murió por el pecado, resucitó, está a la diestra del Padre y vendrá un día a buscar a su iglesia. Entonces yo no soy religioso. La religión es aquello que la gente evoca, que ha creado el hombre para evocar una deidad o algo, a un ser superior. No, amados hermanos, esos son anclas de papel que se desvanecen en ritualismo y en cosas que no tienen que ver nada con la verdadera bendición que es la salvación en el Señor. Amados hermanos, en contraste, Jesús es la única fuente segura de esperanza en medio de las tormentas de la vida. Su amor, gracia y sacrificio en la cruz nos ofrecen un ancla verdaderamente sólida que nos sostiene en todas las circunstancias y nos brinda una esperanza eterna. Aleluya. Por eso Jesús penetró el velo, entró al lugar santísimo, abrió las puertas y dijo: todo aquel que en mí cree tendrá vida eterna. No vendrá condenación, ha pasado de muerte a vida. Por eso Jesús decía: en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido el mundo. Jesús decía: yo me voy, pero le envío el Espíritu Santo para que esté con vosotros para siempre, el cual les guiará toda verdad. Y él termina en Mateo diciendo: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Por esa razón podemos, amados, confiar en un Dios grande. Amén. En resumen, amados, el ancla segura representa la promesa inmutable de Dios, la esperanza en Jesús y el acceso a la presencia de Dios. Con Cristo puedo entrar directamente a su presencia. En medio de las tormentas de la vida, aferrémonos a esas verdades. En medio del conflicto, acuérdate que el Señor está contigo como poderoso gigante. Encontremos nuestra fortaleza y consuelo en las promesas de Dios. Ve a la palabra, busca consuelo en su promesa, busca consuelo en su presencia. Él está contigo. Encontremos, amados hermanos, confiemos en Jesús como nuestra esperanza y aprovechemos el acceso que tenemos a la presencia de Dios por ese ancla que está en el mismo lugar santísimo. El Señor Jesús decía: conviene que yo me vaya, yo estoy con ustedes y estaré intercediendo por ustedes todos los días frente al Señor hasta el fin del mundo. Él es nuestro abogado que nos defiende. Amén. Como dice esa canción de niño: yo tengo un abogado que me defiende. Él siempre está ocupado, pero me atiende. Él nunca pierde un caso, siempre lo gana. Si quieres saber su nombre, Jesús se llama.